Protozoos intestinales. La patología de giardiasis es causada por el agente etiológico Giardia lamblia. La giardiasis es la patología, entonces, y el agente etiológico la Giardia lamblia. ¿Qué es la giardiasis? Es una parasitosis intestinal. Es decir, observamos que hay un daño a nivel del intestino. Predominante en niños, ya que la falta de higiene, la falta de buen lavado de manos en los niños aumenta la prevalencia de la parasitosis intestinales por Giardia lamblia. La Giardia lamblia fue identificada por primera vez por el investigador Anthony van Leeuwenhoek, aproximadamente en el año 1681, pero en ese entonces no se le dio mucha importancia, ya que después de 178 años es donde sí se pudo observar en la materia fecal de un niño con síntomas de diarrea, pero que además la materia fecal mostraba moco. Entonces, desde entonces se da importancia a este parásito denominado Giardia lamblia. Su agente etiológico presenta dos formas, la forma de trofozoito y la forma de quiste. El agente etiológico denominado Giardia lamblia, su trofozoito presenta características que observamos en las imágenes, donde observamos que la forma de trofozoito presenta, por ejemplo, flagelos. Tiene la forma piriforme, fíjense, y en la parte anterior posee dos núcleos que se unen entre sí en el centro. Con la apariencia de anteojos se observan sus núcleos de la Giardia lamblia. Este parásito en forma de trofozoito mide aproximadamente 15 micras de longitud y unas 7 micras de ancho. Posee una cavidad ventosa que ocupa la mitad del cuerpo superior del parásito, la cual utiliza para fijarse a la mucosa intestinal. Posee además en su diámetro longitudinal, en la parte central, acá en esta parte, el axostilo, que es una barra doble que justamente está en la mitad del trofozoito. El trofozoito tiene la capacidad de poder moverse porque presenta 4 pares de flagelos. Acá tenemos 1, tenemos 2, 3 y 4 pares de flagelos que le otorgan motilidad o movimiento al trofozoito. Por lo tanto, en un examen coprológico en el laboratorio, podemos observar al trofozoito en movimiento. También presenta la forma de quiste. Acá tenemos el quiste de la Giardia lamblia, que es de forma ovalada, con una doble membrana, si pueden observar, y presenta 4 núcleos, ¿no? 4 núcleos y se ve apenas el axostilo. El tamaño promedio es aproximadamente de 10 micras. Es el tamaño un poco más pequeño que el trofozoito. Estas son las formas del agente etiológico de la Giardia lamblia. Aquí podemos observar en este cuadro que también tenemos otras formas parasitarias, otros trofozoitos. Por ejemplo, tenemos
al trofozoito Trichomona hominis, que también presenta flagelos, por lo tanto también muestra motilidad y movilidad. El Chilomactin mesnelli también, fíjense, presenta flagelos, también presenta movilidad, las Enteromonas hominis y las retortomonas intestinales. Son parásitos que se pueden encontrar en materia fecal. Y los mismos presentan también su forma quística. Aquí volvemos a repasar cómo es que se diferencian los trofozoitos de los quistes. En un examen coprológico, observando ya en el microscopio, vamos a observar que los trofozoitos presentan un movimiento, sin embargo, los quistes no presentan ese movimiento porque ya perdieron los flagelos, ya que los flagelos son los que causan la motilidad del parásito. En una prueba con tinción de Lugol, es de esta forma que podemos observar a los quistes de la Giardia lamblia. Estos quistes en forma ovoide, ¿ya? Aquí observamos cuántos quistes. Tenemos 1, 2, 3, 4 quistes, ¿no? Que apenas se observan sus núcleos y su axostilo en este caso. Son los quistes de Giardia lamblia. Hablando un poco acerca del ciclo de vida. En el ciclo de vida vamos a hablar cómo es que el parásito se puede multiplicar y cómo ingresa al huésped. Tenemos acá la forma de quiste, parásito Giardia lamblia, que ingresa vía oral por alimentos contaminados. Debemos indicar, y esto es importante, saber que la forma infectante es el quiste de Giardia lamblia y no así el trofozoito, ¿no? Habíamos mencionado que presenta dos formas, forma de trofozoito y forma de quiste. El trofozoito es el que presenta sus flagelos y tiene movimiento, y el quiste no tiene movimiento. Pero ¿cuál de las dos es la forma infectante? Es el quiste. Entonces, el quiste es el que contamina los alimentos e ingresa por vía oral. Se dirige hacia el estómago. ¿Y qué encontramos en el estómago? En el estómago encontramos un pH ácido, ya que este pH ácido, estos jugos gástricos, debilitará la pared quística del parásito Giardia lamblia, pero logrará atravesar y llegará hasta el intestino. ¿Qué sucede en el intestino? El quiste que llega hasta el intestino, se rompe la pared quística y salen nuevos trofozoitos. Este trofozoito finalmente se volverá a enquistar y saldrá por materia fecal. Esa materia fecal con los quistes contaminará la tierra. Una vez contaminada la tierra, podría otra vez contaminar gracias a las moscas, que son vectores mecánicos, también gracias a los animales, el hecho de no lavarse las manos, el no lavar bien los alimentos, que son las frutas y las verduras crudas. Entonces ingresa el parásito nuevamente por vía oral. Este es el ciclo de vida del parásito de Giardia lamblia.
Hablando acerca un poco de la patogenia. En la patogenia observamos qué células son dañadas por este parásito, ya que afecta principalmente al intestino delgado, entonces afectará a las células del intestino, en donde produce inflamación de la mucosa y alteración de la absorción de nutrientes. Como hay una alteración de la absorción de los nutrientes, entonces estamos hablando de un síndrome de mala absorción. No se olviden que todos los alimentos ingresan vía oral y a medida que va ingresando se va digiriendo, pero llegando al intestino hay una absorción de gran cantidad de nutrientes, es decir, de proteínas, carbohidratos, minerales. Entonces, ¿qué sucede cuando el parásito causa daño a nivel de las células del intestino? Lo que sucede es que hay una mala absorción. ¿Esto qué significa? Que no hay absorción de nutrientes. Y si no hay nutrientes para el ser humano, entonces empieza a bajar de peso, su sistema inmunológico disminuye, y entonces es un paciente que sufrirá una patología por este agente etiológico. También podría causar lesiones a nivel de la mucosa intestinal, que es una alteración de las vellosidades intestinales que puede ser por atrofia o inflamación. Cuando decimos atrofia, estamos diciendo que esas células de la mucosa del intestino no están funcionando, y si no funcionan tampoco hay absorción. Entonces hay una inflamación a ese nivel, con aumento de linfocitos. No se olviden que la presencia de los linfocitos, en general de los leucocitos, es un indicativo de inflamación e infección a ese nivel. También vamos a observar los factores luminales. Estos pueden dividirse en, primero, que se observe un aumento de la flora bacteriana con capacidad de desdoblar las sales biliares y dificultar la absorción. Sabemos que en el intestino existe gran cantidad de microbiota endógena, de microorganismos que normalmente deben estar presentes en ese sitio. Pero al observar la presencia del parásito Giardia lamblia y de las lesiones que está causando en la mucosa, se observa que hay un aumento de estos microorganismos, lo cual va a desencadenar también la dificultad de la absorción. También la disminución de las enzimas por causa de la mala absorción, las enzimas que son de mucha importancia y que además ayudan a la digestión de los alimentos, y estamos hablando, por ejemplo, de la lipasa y la tripsina, que van a ser eliminadas. Y si no están presentes estas enzimas, tampoco se lleva a cabo la digestión. Por lo tanto, también llegamos a una mala absorción. En este caso, la mala absorción de los electrolitos y del agua. Hablando de las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas explicamos cuando observamos la patología que causa el parásito. ¿Qué patologías? Infección asintomática, giardiasis aguda y giardiasis crónica. Entonces, el agente etiológico se denomina Giardia lamblia, pero la patología giardiasis, ¿no? Cuando mencionamos infección asintomática, mencionamos que no hay manifestaciones clínicas en el paciente. La persona tiene el parásito, pero no lo sabe, porque no manifiesta ningún síntoma.
En un principio indicamos que la yardiasis está presente en un alto porcentaje en los niños. Existen zonas endémicas, zonas donde falta el agua potable, faltan las letrinas. Estos son factores que predisponen, peor si son niños, para sufrir la infección. La yardia alamblia, en un examen coproparasitológico, observamos en mayor prevalencia, estamos hablando de alrededor del 50%, en especial en los niños. En los adultos en general son más frecuentes en forma asintomática. Es decir, que en los niños encontraríamos problemas de diarrea, sin embargo en los adultos no mostrarían manifestaciones, así que serían portadores, lo que significa que están sufriendo una infección asintomática. Hablando de la yardiasis aguda, que se observa más común en viajeros no inmunes, lo cual se infectan al llegar a las zonas endémicas y presentan aproximadamente 1 a 2 semanas después de su llegada, ya que son personas que no están acostumbradas a este parásito. Su sistema inmunológico no lo reconoce. Por lo tanto, inmediatamente sufrirán una yardiasis aguda y se observará la diarrea. Una diarrea acuosa con heces con con muy mal olor, con olor fétido. También presentarán náuseas, dolor abdominal, vómito y, como habíamos dicho, cuando hay una mala absorción, pérdida de peso. Una de las características de esta diarrea de los viajeros es que puede durar entre 2 a 4 semanas y se acompaña en este tiempo por la pérdida de peso. Hablando acerca ahora de la yardiasis crónica, aproximadamente un 30% de los casos sintomáticos se convierten en una yardiasis crónica. En estos casos, la diarrea persiste por mayor tiempo o se presentan con materia fecal blanda, presentan dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso, malestar. Entonces, se observa también una mala absorción de los nutrientes, en especial de carbohidratos, grasas, vitaminas, proteínas. Entonces, cuando no hay absorción de estos nutrientes, se observa una desnutrición y anemia en estos pacientes. Y como estamos hablando de una yardiasis crónica, estamos hablando que tiene al agente etiológico por meses. Entonces, durante mucho tiempo, esto va a terminar en una desnutrición y en una anemia, ya que el parásito necesita multiplicarse y para multiplicarse necesita nutrientes. Y los nutrientes absorbe directamente, lo cual no nos beneficia al hueso, ¿no? Bien. Entonces hemos hablado de todas las manifestaciones causadas por el agente etiológico Yardia lamblia, quien causa la patología de yardiasis. Aquí estamos volviendo a repetir la mala absorción de los nutrientes, ¿no? ¿Cuáles son los nutrientes? Habíamos dicho carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas,
y como consecuencia el paciente sufre desnutrición y anemia. En el laboratorio, los métodos de diagnóstico son muy sencillos para identificar al parásito Giardia lamblia. Para empezar, tenemos el examen coprológico. Este examen coprológico es una prueba directa, es una prueba en fresco y la muestra que se requiere es materia fecal. El paciente debe llevar la muestra de materia fecal en un frasco boca ancha. La cantidad, el tamaño aproximadamente de una uva, y se realiza en el laboratorio el examen coprológico. Los materiales que necesitamos para el examen son portaobjetos, cubreobjetos, solución salina y glugol. Además, un microscopio para poder identificar. La prueba es muy sencilla. Lo que aquí es importante es reconocer las formas de los parásitos. En este caso, el agente etiológico Giardia lamblia presenta dos formas: la forma de trofozoito y la forma de quiste. Epidemiología y prevención. Como mencionamos que la forma infectante es el quiste y podemos encontrar en los alimentos, en las manos, en el agua, entonces, ¿cómo podemos prevenir? Lavado de manos, ¿no? Es importante el lavado de manos, y no solamente para este parásito, para todos los microorganismos. El beber aguas contaminadas con este parásito y otros. Entonces, tener cuidado, consumir agua hervida. En el lavado de los alimentos no solo se deben lavar con agua, debe tener un tratamiento de lavado con antisépticos que puedan eliminar microorganismos, tanto parásitos, bacterias, hongos, virus. Se debe aplicar, por ejemplo, podríamos aplicar un poco de hipoclorito de sodio o lavandina, o se puede aplicar vinagre, ¿no? Entonces, en diluciones, en concentraciones exactas por el tiempo adecuado, y además de someter a estos antisépticos, enjuagar con bastante agua en 3 repeticiones, y tendremos alimentos listos para consumir. Es importante el lavado de los alimentos, como las frutas que se comen crudas, como las verduras que también se comen crudas. Hablando de la diarrea del viajero, que son personas que llegan del extranjero, que su sistema inmunológico no reconoce a los microorganismos de nuestra zona, se observa altas prevalencias. Entonces, estas personas deben tener mucho cuidado en consumir agua de grifo, y tomar todas las medidas de prevención que se requieren: el lavado de manos, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? El consumo de agua, el lavado de manos y el lavado de los alimentos. Hablando de tratamiento. En el tratamiento podemos observar muchos antiparasitarios, no solamente los que indicamos acá, pero son los principales, que además podríamos encontrar otros como el ornidazol, como el metronidazol, ¿ya? Y un antiparasitario de amplio espectro podríamos mencionar la nitazoxanida.